mundo las asuma, porque contractualmente se ha dejado previsto. Otra de las cláusulas que tienen que incluirse en un contrato BIM es la prevalencia documental. O sea, generamos tanta documentación antes de empezar a trabajar, los requerimientos del cliente, el pre-BEP, luego te contrato, luego el BEP, pero es que luego se van incluyendo otras disciplinas y se van adhiriendo. Cuando surge un conflicto, todo el mundo va a intentar agarrarse al documento que más le favorezca. Entonces, en ese caso, tenemos que determinar cuál es el orden de prelación en todos nuestros contratos. Es decir, pues la decisión que prevalece, la interpretación que prevalece es la que se determina en contrato. En caso de que el contrato no cumpla con la suficiente definición, lo que diga el BEP. En caso de que el BEP no deje claro como tal, lo que haya dicho el cliente, que al final es el que paga. O no, se tendrá que decidir. Entonces, tendremos que incluir cláusula de exención o limitación de responsabilidad, los mecanismos de resolución de conflictos y la prevalencia documental, como mínimo, porque luego para mí hay cláusulas súper importantes como son las del modelo nativo. ¿Qué va a pasar con ese modelo nativo? ¿Y qué responsabilidad vamos a tener? Es decir, si la propiedad te pide el contrato nativo porque luego quiere hacer uso de él para el facility, para la gestión, ¿no?, de ese edificio, de esa explotación, una vez que haya terminado la obra, ¿qué pasa con mi modelo? Primero, si me lo pagan, lo entrego. Si yo en mi contrato simplemente he puesto que del modelo resultarán unos entregables, que son los que me exija la ley, pues yo no le tendré que dar el nativo, ni el archivo propietario. O a lo mejor decidimos que solo se va a quedar con un IFC porque no sabe qué va a pasar en la fase de construcción o en la fase de mantenimiento y con un IFC él tiene suficiente. Pero si la propiedad quiere quedarse con el archivo nativo, tendremos que decir, vale, pero la responsabilidad de lo que ocurra con este modelo alcanza hasta el plazo de finalización de obra, por ejemplo, lo que decidamos, ¿no? Y el uso que se haga a partir de ese momento ya no correrá por cuenta del redactor. Para mí, ¿qué pasa con ese modelo? ¿Y cuáles son las responsabilidades que tenemos? Son fundamentales. Los IFC se pueden firmar, ¿vale? Nosotros tenemos una aplicación aquí en España que es la que principalmente funciona con la plataforma de contratación telemática que se llama Autofirma. Supongo que en cada administración tendrán sus propias aplicaciones. Y el IFC, como no deja de ser un archivo de texto, tú lo puedes firmar, igual que firmas un PDF con tu firma digital. Y decir, a la finalización del contrato y junto con el certificado final de obra, que allí no sé cómo lo llamaréis, disculpadme, con el certificado final de obra se aportará un IFC firmado electrónicamente que determinará cuál es el contenido que será inamovible a partir de ese momento. Lo que sea, pero en el contrato hay que incluir qué pasa con ese modelo. Hay que incluirlo. Porque hay gente que confunde la propiedad intelectual con la propiedad del modelo. La propiedad intelectual es los derechos morales de distribución, comercialización, reconocimiento de autoría, no sé cómo está regulado, ¿no?, la propiedad intelectual en México o en Perú o en Colombia. Pero una cosa es qué derechos tenemos sobre la obra y otra cosa es a quién pertenece el modelo. Porque a lo mejor mi modelo federado se lo ha quedado la propiedad, pero los derechos de propiedad intelectual algunos son irrenunciables, como el derecho al reconocimiento de la autoría, como el derecho a la divulgación, el derecho a tomar las decisiones sobre la transformación. Entonces, si nos parece interesante tener que incluir esos derechos de propiedad intelectual, habrá que incluirlo, porque a lo mejor hemos sido afortunados y vamos a realizar una obra singular que sabemos que va a tener una repercusión mediática de X. Bueno, pues regulemos esos derechos de propiedad intelectual. ¿Qué va a pasar, no?, con esa imagen? ¿Quién la va a divulgar? ¿Quién no la va a divulgar? Si siempre que se publique una obra con una fotografía, incluimos el derecho de que se reconozca que la obra ha sido nuestra. Y luego, todos los derechos de acceso al modelo, porque ahí se dan muchas situaciones de bloqueo, porque a lo mejor eso no se ha regulado y la propiedad resulta que está al margen de todo. Y los únicos que acceden al modelo son los técnicos con las coordinaciones, con las disciplinas, diciendo, no, es que yo como propiedad quiero tener acceso al modelo. Y yo como técnico te diré, sí, pero tú mi work in progress no lo vas a ver. Porque a nadie le gusta que vean cómo se cocina en su cocina.
Ahora, yo cada X tiempo te voy a dejar que visualices, que verifiques, que se te dé un entregable de X, que pues, todo lo que nos incluyamos en un contrato, que podamos resolver y tirar de él para ver cómo avanzamos, es una faena. Es una faena. No sé si os estoy aburriendo mucho. ¿Cómo vais? Muy bien, te estamos siguiendo. Ya tengo ya tengo la presentación lista. Pues no sé si todos estén ya mirando la presentación. Ya tú me dices, Yo no veo Alba. nada, Mario, no veo nada. Los demás, si la miras, Sí, yo sí lo Yo no veo nada de nada. si la miras, a ver cómo podemos hacer para... ¿Ya la miras? Por allí ya me dicen que sí. Ya la ves, Alba? Alba, se me fuiste. Bueno, aquí me están diciendo que ya la miran. Bueno, no sé qué más preguntas tienen por allí. Sí me gustaría de pronto que nos contaran los que ya están trabajando en proyectos un poco más avanzados, que fuera un poco más adelante de un modelado, de pronto de una gerencia o de una construcción o de una planeación o de una consultoría. Sí me gustaría mucho que nos contaran pues su experiencia, o las expectativas que puedan tener con respecto a qué hacer, a qué cláusulas poner, a qué cláusulas no poner, no sé, sí me gustaría que abrieran de pronto el micrófono o por chat y nos comentaran a ver qué quisieran, porque la verdad es que es muy enriquecedor para todos, pues todo este tema. Pienso que es un tema álgido porque imagínense lo que estaba comentando ahorita Alba, el tema de los LOD o del LOD, pues los reprocesos que, que se hacen cuando nosotros estamos encargados de la parte de instalaciones, por ejemplo, ¿ya? Y hay esos cambios, porque esos cambios no quedaron plasmados dentro de la contratación inicial. Entonces, esos cambios que son dinero, que son trabajo, que son horas o minutos, pues hombre, ¿a cargo de quién quedan? ¿Ya? Entonces sí me gustaría que de pronto opináramos un poquito más acerca de eso, para pues ampliar todo ese manto de dudas que pueda surgir. Si me escucharon por ahí, veo que todos tienen el micrófono cerrado. Sí, nosotros sí te escuchamos y Ok, tenemos esa misma perfecto. duda. Ok. Alba, por ahí cerraste el micrófono, no te logramos escuchar. ¿Me oís? Ya, Hola. perfecto, sí, ya te Ay, escuchamos, ya te perdonad, escuchamos. ¿desde cuándo no me oís?
desde que yo empecé a hablar. Desde tu pregunta, vale. Que efectivamente la cláusula de modificaciones es una de las fundamentales, pero no en el entorno BIM, ya lo era en la forma tradicional que teníamos de trabajar. Es fundamental que en nuestros contratos diferenciemos las modificaciones no sustanciales de las que sí lo son y qué consecuencia acarrea cada una de ellas. Es decir, si durante el proceso creativo a la propiedad le cuesta decidirse cómo distribuir los departamentos, entendemos que hay propiedades que tienen las cosas más claras y otras que las tienen menos. Y el proceso creativo forma parte de nuestro trabajo. Eso no lo podemos considerar una modificación que dé lugar al devengo de nuevo honorario. Ahora bien, si después de haber calculado las instalaciones o de haber calculado la estructura, me llega la propiedad y me dice, es que claro, me sale más barato si la constructora, en vez de con estructura de hormigón, la hacemos metálica, recalcúlamela. Bueno, pues eso es una modificación sustancial. Entonces, tiene que haber una cláusula que diga que las modificaciones, una vez calculadas las instalaciones, estructura, etc., o las que afecten a volumetría, es decir, que me cambien los parámetros urbanísticos y que los retranqueos sean diferentes, o la altura, o cualquier parámetro volumétrico, se considera modificación sustancial y dará lugar al devengo de nuevos honorarios. Pero no solo nos debemos de quedar en dará lugar al devengo de nuevos honorarios, tendremos que decir cómo se computan esos honorarios. Porque cuando creemos que lo tenemos resuelto, llega la propiedad y dice, sí, nuevos honorarios, pero yo no te pago más de X. No, habrá que decir que dependiendo de cuál sea la modificación, se considerará que se habrá de pagar un tanto por ciento sobre el proyecto o los honorarios originales. Y con BIM muchísimo más. El problema de BIM es que BIM es infinito. Nosotros podemos estar modelando hasta la mota de polvo que cae en el teclado del ordenador. Entonces, el alcance de nuestros contratos tienen que quedar absolutamente claro. Los niveles de definición y qué supone para nuestra relación contractual ese nivel de definición. Y aportar los modelos que hayamos contratado. Porque si no definimos cómo va a ser nuestro modelo, corremos el riesgo de que no cumpla las expectativas del cliente y que decida no pagarnos. Entonces, en el alcance debe de quedar perfectamente determinado cuál es el nivel de definición, cuántos van a ser los modelos, con qué usos me refiero, pues voy a querer un modelo de arquitectura, bueno, un modelo de proyecto de ejecución, para entendernos, con todas las disciplinas que exige la ley para un proyecto. Pero es que además quiero también que me hagas el modelo de eficiencia energética. Pero es que además quiero que me hagas en concreto y específicamente un modelo de mediciones con las partidas que yo como constructora te pase. No nos podemos convertir en los delineantes de la constructora o de la propiedad. Tenemos que tener muy claro cuál es el alcance de nuestro encargo y que cualquier modificación se considere como tal. Si bajamos, Mario, avanza hasta la página... Alba, ¿me escuchas? Sí. Tú hablaste de alcance, ¿verdad? Qué pena si de pronto no soy muy legal, no tengo muchos términos jurídicos, eso es más técnico. Perdón. ¿Me escuchas? Es que mi pregunta es, ¿qué diferencia entre un alcance y un objetivo? Yo podría plantear como unos requisitos que debe cumplir cualquier contrato que a mi parecer puede ser generar un buen presupuesto, generar unas órdenes de compra a los subcontratistas y obtener una buena medición numérica de los avances de la obra. ¿Eso lo puedo meter dentro de mi contrato? ¿Eso es un alcance o un objetivo? ¿O qué te parece a ti que puede ser? A ver, el objetivo es, ¿para qué quiero BIM? ¿No? Pues BIM lo quiero para esto, pues para poder construir... Perdón, ¿y eso, al quererlo para eso es un alcance o es simplemente un objetivo? ¿Se está cumpliendo con el alcance del contrato o se cumple con un objetivo del contrato? Hay que incluirlo en el... A ver, las cosas son lo que son, quiero decir, lo podemos llamar objetivo o alcance, pero es el objeto del contrato, ¿vale? Es ¿para qué me lo contratas? Entonces tú sí que tienes que incluir en ese alcance el que vas a hacer un modelo de presupuesto, que va a hacer otro de órdenes de compra, que vas a extraer un BC3 o un IFC para mediciones numéricas. En tu alcance tienes que decir qué vas a hacer y cómo lo vas a entregar. ¿Vale? Aunque tú en tu contrato digas que el objetivo será
la consecución de la licencia de obra y la de primera ocupación, o que consiga mi cliente la licencia de actividad y que yo tenga que realizar cualquier cambio o modificación requerida por las autorizaciones municipales. El objetivo lo podemos determinar, pero el alcance es lo que vas a hacer y lo que vas a entregar. Entonces, si tu encargo es muy claro, tendrás que decirlo. Tendrás que incluirlo en el alcance, que esa siempre es la segunda cláusula de un contrato. Es decir, ¿para qué me has contratado? Pues te he contratado para que tú me hagas la disciplina de estructura y que me hagas las coordinaciones 3D. O te vas a encargar de todo el modelo de costos, ¿no? De lo que sea. Lo que tú vayas a hacer y tú vayas a entregar es lo que incorporas en el alcance. Aunque el objetivo sea otro. O sea, el objetivo de la propiedad puede ser obtener la licencia de actividad y poner en funcionamiento mi industria. Ese es el objetivo que tú tienes que alcanzar, pero lo vas a alcanzar con la realización de un trabajo. Defínelo perfectamente. ¿Vale? Mario. Tenemos Mario, dos preguntas. Sí, Mario, te escucho, te escucho. ¿puedes poner, por favor, la presentación en la página 15? Ok, damos un Alba, qué segundito. pena, antes de pasar, ¿me podrías responder algo finalmente? Y lo que necesitéis, por favor, lo que queráis. Es que yo veo a mi forma de trabajar de manera convencional, se hacía un contrato de consultoría y luego uno de construcción. Al entrar la metodología BIM, podemos hacer un híbrido entre esa fusión de los dos contratos, a sabiendas de que la construcción es un modelo virtual, una construcción virtual, y de alguna manera es como fusionar el contrato de consultoría, que tiene unos alcances limitados, con otro de construcción, pero virtual, que tiene unos alcances limitados, y formar uno en el que se incluya el BEP y tener ese tipo de alcances, pero ya de forma virtual, o estoy fuera de foco y debería ser un contrato BIM completamente independiente de las dos modalidades y aparte. A ver, el hecho de que podamos vertebrar todas las obligaciones en un mismo contrato sería lo ideal, que esa es la modalidad contractual de la que hablábamos, ¿no? Un contrato relacional, un contrato IPD, en el que todas las partes contratamos desde el primer momento y atribuimos obligaciones y responsabilidades en el seno de un mismo contrato. Pero la realidad va por otro lado, ¿vale? La realidad va porque normalmente en España sigue ocurriendo. Primero contrato el estudio de arquitectura y luego contrato a la constructora. ¿Sí? Exacto. Entonces, es la propiedad la que tiene que exigir tanto al estudio de arquitectura como a la constructora que se pongan de acuerdo. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? Pueden pasar dos cosas. Que la constructora, aunque la contraten después, empiece a trabajar con el estudio de arquitectura desde el principio, o que la constructora empiece a trabajar cuando el estudio de arquitectura ha entregado su modelo. ¿Vale? Es Ha entregado su correcto. modelo. Entonces, en ese caso, ese es el caso, ¿no? Entonces, la propiedad, y luego también hay otra derivada. La derivada puede ser que tú como arquitecto simplemente entregues tu modelo y te vayas, o que además lleves la dirección de obra y te quedas. También están esos dos supuestos, ¿vale? Entonces, supongamos que tú como arquitecto acabas tu trabajo, entregas tu modelo y te vas. La propiedad se queda con un modelo que ha pagado y que además va a ser súper útil para la constructora, y cuando haga el EIR para licitar la obra, tendrá que definir cuál es el modelo que tiene, qué características incluyen, qué disciplinas ha utilizado, cómo quiere que la constructora utilice ese modelo para la construcción. Sabemos que ese modelo es un modelo vivo. Tú has hecho un modelo en el que defines cómo se tiene que construir, pero luego el modelo de construcción varía porque lo organiza la constructora de la manera más conveniente. Es decir, si tenemos una losa en nuestro modelo de proyecto, cuando llegue ese modelo a la constructora, pues va a trocear la losa, va a organizar los hormigonados conforme le vaya conviniendo, etc. Será la propiedad la que le exija a la constructora que tiene que continuar con ese BEP porque ha funcionado y quieren seguir con la metodología BIM durante todo el ciclo de vida de construcción, y que tiene que cumplir con esos requerimientos. Depende de la propiedad, porque nosotros no podemos exigirle nada a alguien con quien no tenemos un contrato. Es correcto. ¿Vale? Sí, Es que no, ya. no hay otra manera.
Sí. Ok, Alba, perdón. Aquí tengo unas dos preguntas así rápidamente. Mira, te hace una pregunta Arturo Mackingan de aquí de México. Dice, ¿hasta cuál dimensión podemos considerar un proyecto como BIM? Porque sabemos que para llevar un proyecto de construcción se necesita más que una presentación 3D. Porque considero que en México estamos teniendo esa malinterpretación con considerar un proyecto BIM con tan solo un modelo. Y la verdad, sí, eso es un error muy común. Sí, efectivamente no es lo mismo establecer un contrato con este tipo de cláusulas que estamos comentando que regulan un trabajo colaborativo que incluir un alcance que sea un modelo. Es decir, yo he dibujado en CAD, pero me han pedido que presente un modelo. Yo no estoy trabajando en BIM, ahora estoy utilizando una herramienta BIM, una herramienta de software BIM. Entonces, ese contrato no será un contrato para la redacción de un proyecto con metodología BIM, será un contrato para la realización de un levantamiento o de un modelo. Y entonces no tendremos que incluir ninguna de estas cláusulas. Ninguna de las cláusulas relativas a la jerarquización en la toma de decisiones, ninguna de las cláusulas relativas a la utilización del modelo, porque si no se va a trabajar en BIM, simplemente utilizamos un software de Matrix BIM, el alcance no tiene nada que ver. Y es verdad que hay mucha gente que piensa que hacer un modelo es BIM. A ver, son herramientas dentro del parámetro BIM, pero no se está trabajando en BIM, efectivamente. Es más, puede ser que hagamos unos esfuerzos impresionantes cuando nosotros redactemos los contratos con la propiedad y que se quede con el modelo y luego no construyan BIM. Es que si no trabajamos de una manera... Ok. Sí, dime. Perfecto. Hay otra pregunta, perdón, cortaste allí. Esta pregunta de la abogada Janet Rodríguez. Pregunta, dice, ¿cómo ejecutar o hacer cumplir el contrato de obra si todo tiene respaldo electrónico? ¿Cómo lo hacen en España? ¿Cómo cumplir en obra que todo tiene respaldo electrónico? Mira, te la repito. ¿Cómo ejecutar o hacer cumplir el contrato de obra si todo tiene respaldo electrónico? ¿Cómo lo hacen en España? Esto tiene mucho un término procesal, pero sí, pues también nos vincula mucho a todo el tema de BIM que estamos viviendo ahora. A ver, es que no sé si he entendido realmente la pregunta. Dice, ¿cómo hacer cumplir el contrato de obra si todo tiene un respaldo electrónico? Es decir, o sea, la verdad es que respaldo no hay nada, o sea, por ejemplo, no hay nada en papel, no hay nada en papel, sino solamente el contrato, supongamos. No sé si quieras abrir el micrófono, Janet, y por allí comentarnos o ampliarnos un poquito más sería genial, la porque pregunta. no sé si no lo interpreto. Hola. Hola, Janet. ¿Sí me escuchan? Gracias. Hola. No, la pregunta es que en México tenemos algo de retraso como en el respaldo electrónico de los contratos, o sea, todo tiene que ser por escrito, todo tiene que ser con firma autógrafa. Entonces, ¿yo cómo puedo adjuntar a un contrato para ejecutarlo o hacerlo cumplir ante un juzgado o en dado caso que se tenga que hacer? ¿Cómo puedo presentar o cómo le hacen en España más bien para ejecutar eso? O sea, para presentar una prueba de un contrato firmado electrónicamente. Vale, pues como BIM está ahora mismo en su origen, todavía no han surgido procedimientos judiciales que hayan llegado a sentencia. ¿Sabes? No tenemos la experiencia de cómo toma en consideración un juez. Entonces, como en España sí que se admite como medio de prueba un correo electrónico, un archivo informático, todo eso se tiene en cuenta, lo que normalmente se hace al margen del entorno BIM, pero aquí en España, supongamos, para acreditar que yo te mande un presupuesto firmado electrónicamente, tenemos a los peritos informáticos que son capaces de acreditar que salió de mi ordenador un presupuesto con un fichero firmado electrónicamente, con mi firma electrónica generada por una entidad pública, que es la Casa de Moneda y Timbre, y que lo envió a una persona que lo recibió tal hora, tal día y en tales condiciones. La prueba electrónica en España sí que se lleva utilizando muchísimos años. Ahora, si yo tengo como medio de prueba un IFC que he firmado o no, no sabemos porque no tenemos casuística. Todavía no hemos llegado a
a tribunales con problemática BIM. No hemos llegado, muchas gracias. pero en el entorno de datos, si utilizamos entornos de datos con niveles de seguridad públicos, servidores autorizados, etc., todo es trazable. Ese entorno de datos tendrá un background, eso los informáticos lo sabrán extraer la información. Quién fue el que la envió, quién revisó ese plano o quién modificó el modelo. Ese rastro electrónico va a existir siempre. Ahora, la pregunta está si en los tribunales mexicanos se admite como medio de prueba o no. No sé si te resultó la pregunta, Janet. Pues más o menos. Es que sí se aceptan medios de prueba electrónicos en México, pero no es tan específico o no está tan bien regulado, más bien creo que ese es el problema acá. Pero vosotros en los contratos podéis exigir un entregable en papel. Ah, sí, claro. De hecho es lo que hacemos, pero el problema es que hay que firmar o sea, ese es mi problema, que hay que firmar todos los anexos, que es todos los planos, todos los conceptos individuales, desde una tuerca, todo así, entonces son 1000 hojas. Madre mía, sí. Entonces, ese es el detalle, pues que, y también si hay una modificación en la obra, que es muy común, porque ya que están avanzando, pues modifican, no sé, una entrada en una tubería, lo que sea, entonces hay que modificar los anexos del contrato. O ya que se haga la entrega de la obra, pues levantar un acta con todas las modificaciones que el cliente está de acuerdo y demás. Claro, es que a nosotros eso nos cambió la vida hace pocos años, tampoco hace tanto, cuando el Colegio de Arquitectos se modernizó y el visado digital formaba ya parte de nuestra manera de acreditar y de presentar los proyectos. Entonces ya no necesitas la firma del arquitecto. Ya se firman todos los PDF digitalmente desde el ordenador y se envían al Colegio de Arquitectos vía telemática. Y te lo devuelven visado con el sello firmado electrónicamente. Entonces es muchísimo más cómodo. Y digamos que luego nosotros no tenemos que ir firmando cada una de esa documentación. Lo que vosotros llamáis bitácora, para nosotros el libro de órdenes, ese libro de órdenes sigue siendo manual, ya empiezan a poderse presentar actas, sustituir ese libro que te mandan por correo en papel, ¿eh? O sea, teníamos visado digital, pero el libro de órdenes lo seguimos recibiendo en papel. Pero ahora ya sí que admite el colegio que esas actas puedan hacerse por ordenador y que las firme electrónicamente. Pero bueno, tienes que firmarla el aparejador, el arquitecto y la propiedad. Y eso ha facilitado mucho la labor, porque nosotros hasta la firma electrónica también teníamos que firmarlo todo. También teníamos que firmarlo todo. Y luego con el final de obra, tú lo que acreditas es que la obra se ha realizado conforme a la licencia y al proyecto y a sus modificaciones. Y hay un documento que sí que tiene que aportar la propiedad, pero que al final es resultado de toda la documentación que le da arquitecto y contrata, que se llama libro del edificio. Y ese es el libro del edificio que tienes que presentar en el ayuntamiento. Pero hemos reducido mucho el tema de papel. No es perfecto, ¿eh? Hay ayuntamientos que no reciben PDF y tienes que seguir llevando los proyectos impresos, ¿eh? Nosotros tenemos una administración bastante obsoleta en cuanto a hardware y software se refiere. Ah, ok. Pues Muchas ánimo, gracias. a ver si se moderniza México y dejáis de firmar tantos papeles. Sí, esperemos que Creo que sí. estamos en la misma situación. Oye, Alba, volviendo al tema, mira, quiero retomar un poquito lo que habló hace un momento Luis Medina en cuanto al tema del software BIM 360. Quisiera que nos contaras un poquito y también quisiera que pues al público de pronto me apoyen un poco en el tema técnico allí. Dentro del BEP y dentro de los contratos, pues, o del contrato general de obra BIM, quisiera verlo de esa manera. El tema de la comunicación o de la intercomunicación o del algoritmo de comunicación que existe o que se va a plasmar o que se va a llevar al tema de BIM 360, ¿cómo se plasma eso? O sea, ¿cómo se plasma contractualmente las entradas y salidas de la información? Las protecciones jurídicas, bueno, llamémoslas jurídicas de la información. Es decir, o sea, ¿cómo yo puedo, contractualmente, cómo puedo yo ingresar al modelo federado? ¿Qué debo dejar allí?
¿qué me protege a mí? O sea, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis derechos? Ya, o sea, quisiera saber cómo funciona eso, o sea, porque pues... Vale, os voy a hablar de lo que yo haría, pero yo todavía no he hecho ningún contrato, ¿vale? En el que trabajemos en un entorno BIM 60, pero sí que se trabaja en entornos de datos. Dentro de un entorno de datos, yo nunca lo he mecanizado, ¿vale? Porque yo al final soy abogada, me siento con los técnicos y les pregunto, bueno, ¿qué es lo que tenemos que proteger y cómo lo vamos a hacer funcionar? Entonces te dicen, bueno, pues hay un administrador. La primera pregunta es, en el contrato tenemos que decidir quién va a administrar ese entorno de datos, porque es el administrador el que tiene que dar acceso a todas las partes. Hay partes que tendrán acceso solo de visualización, hay partes que tendrán acceso para modificación, revisión y federación, hay partes que lo podrán ver todo, hay partes que no tienen por qué verlo todo, ¿vale? Entonces, lo primero es definir quién es el administrador, quién toma las decisiones de cómo se gestiona ese entorno de datos. Lo segundo, tener muy en consideración la ley de protección de datos. Si estamos trabajando en Europa, pues no podemos albergarnos en un servidor que esté en Estados Unidos, porque a nosotros nos rige la norma europea. En vuestro caso, no sé si tenéis leyes o no de propiedad, o sea, de protección de datos que tengáis que cumplir, ¿vale? Luego, ¿de quién es la responsabilidad de ese repositorio, de albergar esa información? Si pasa algo con la información, ¿de quién es la culpa y cuáles son las consecuencias? ¿Vale? Pero todo eso, además de en el contrato, si el BEP está bien formalizado, todo eso ya habrá venido definido en el BEP. Cómo intercambiamos la información y cuáles son los requisitos de seguridad que tenga que tener nuestro entorno de datos. Perfecto, mira, por aquí tengo 3 preguntas más de unos participantes. Dice Dani Jaramillo, el problema usual que más clients se genera con la metodología BIM al estar iniciándose, para que el diseñador, Daniel, te sugeriría más bien que pudieras abrir el micrófono y nos comentes la pregunta. ¿Vale? No sé si por allí quieras hablar o si no, la sigo leyendo sin problema. Una duda nada más. Se hizo la pregunta anterior, lo que tú comentabas. Digo, ya quedó un poquito más claro. Ok, sí, te escuchamos, Daniel. Mira, lo que pasa, digo, yo estuve presente en un proyecto donde precisamente lo que comenta Alba, o sea, tal cual se manejó en el proyecto del nuevo aeropuerto de México. De hecho, ahí hubo un administrador que se encargaba de gestionar toda la información de todo el ecosistema y de todo el complejo. Obviamente, este administrador era el que daba los privilegios y de alguna manera también normaba los diagramas de flujo en el que dar la información. A su vez, derivado de estos diagramas de flujo, los roles y las responsabilidades, y cada ente que daba continuidad a que se siguiera el proceso, ¿no? En todo esto, al final siempre había un moderador, en este caso el administrador y el project manager. Al final, cada equipo tenía especialistas que se enfocaban 100% a dictaminar conforme a contrato que cada uno de los modelos o de los archivos que formaban parte de todo el proyecto, pues cumplieran con los requerimientos que se establecieron de un inicio en el contrato. La realidad es de que los contratos, como se van a hacer un proyecto de muchos años, los contratos tienden muchas veces también a ser obsoletos para 2 años o 3 años después. ¿A qué me refiero? Que las tecnologías se van desarrollando y de pronto no se algo, por ejemplo, en la fase de diseño que en la construcción se requiere, pero al final terminan haciendo lo que comentaba Alba, los anexos se comienzan a evolucionar, comienzan a evolucionar los contratos o a anexar en este caso lo que son las aditivas a los contratos para poder cumplir con cada una de las peticiones. Pero si bien
el que aquí norma mucho el qué se va a solicitar o el cómo se va a recibir la información siempre es el cliente, auxiliado siempre de un buen asesor con mucha experiencia también para que los objetivos, y en este caso, pues los entregables cumplan ahora sí, o más bien, lleguen al éxito requerido del proyecto. Efectivamente, el contrato y sus adendas pues son documentos vivos. Cuanto más sensible sea la información que albergamos en el entorno de datos, mayor rigor en la seguridad de esa documentación tendremos que imponer. O sea, si para el cliente es vital, pues a lo mejor, aparte de ser o no el responsable del entorno de datos, podrá exigir que cada una de las partes almacene y mantenga una copia de toda la información en un lugar seguro dentro de su propia organización. Es decir, yo quiero que una vez a la semana me hagas un backup en tu servidor interno. Porque a lo mejor mañana hackean a Google, me lo invento, y nos quedamos sin proyecto, y nos quedamos sin know-how y nos quedamos. Entonces, cualquier cosa que queramos determinar en valor y para preservar esa información, bienvenida será. Y siempre, 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 porque lleva muchas razones cuando habla que son proyectos a largo plazo, normalmente un proyecto edificatorio entre que toman la decisión, licencias, tal, estamos hablando de 2 años. No te hablo si ya estamos hablando de infraestructura, ¿no? Que ha podido ser vuestro proyecto BIM para el aeropuerto de México, una barbaridad. Entonces, siempre hay que dejar esas cláusulas abiertas, que cualquier cambio en el proveedor del centro de entorno de datos, oye, es que a lo mejor quiebra en el momento en el que nosotros seguimos trabajando, es que nos podemos imaginar cualquier circunstancia. Entonces, si cambia el proveedor del entorno de datos o los procedimientos fundamentales de intercambio de información y de emisión de documentación, tendrá que ser acordado entre las partes, ni más ni menos. No nos podemos constreñir a una foto fija en un momento determinado en el que tomamos una decisión que puede ser la mejor con respecto al software o a procedimientos de intercambio que a lo mejor no funciona cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, trabajar con ese tipo de cláusula es buenísimo para la consecución de los proyectos y evitar los bloqueos. ¿Tenéis preguntas? Voy viendo aquí en el chat que se van sumando preguntas. Alba, ¿te puedo hacer una pregunta? Por Pues favor, más que una pregunta sería como un mapa de ruta. Y antes de trazar ese mapa de ruta, tú me hablaste de la concepción misma del contrato, de las partes, de los involucrados, cuál es el orden que se debe tener, si el cliente, si la gerencia, si las firmas de ingeniería que van a participar, cuáles son niveles, sus responsabilidades. Yo quisiera que tú me hablaras más o menos en esa hoja de ruta de un derrotero, de un machote como le llaman algunos, o de una forma específica de qué requisitos básicos en su orden debe contener una minuta, debe contener un contrato. Pues yo sé que no vamos a abarcarlos todos, pero los fundamentales que como en cualquier minuta de abogado, uno ya conoce su estándar y no debe dejar de pasar esos puntos claves, pues en su orden. Sí, Mario, ¿estás Dime, ahí? Alba. ¿Puedes, por favor, avanzar la presentación hasta la página 19? Nos vamos a centrar en la 19 y en la 20. 19. Ahí. Ya, aquí perfecto. aquí lo tenemos. Definiciones e interpretación. Aquí es donde os he dicho que es fundamental que en los contratos, en la primera cláusula, definamos qué es para nosotros, qué es requerimientos del cliente. Pues requerimientos del cliente será lo que ha solicitado el cliente en el documento. En fin, tenemos que ir definiendo uno a uno qué es modelador, qué es coordinador, qué entendemos por modelo federado, qué entendemos por plan de ejecución BIM. Tenemos que incluir todas las definiciones que puedan ser interpretables por todas las partes y que cada uno piense que significa una cosa diferente. Definición e interpretación. El objeto del contrato e implementación de la metodología. Explicar por qué queremos que se trabaje con BIM. Si va a ser un BIM solo en la fase de ejecución de proyecto, si va a ser un BIM a lo largo de la obra, en cuyo caso incluiremos cuáles son las consecuencias
si se adhieren otros agentes, el alcance, que es lo que decimos, yo que te entrego. La propiedad firmará contratos con cada una de las partes que colaboren. El ingeniero va a entregar el MEP y las estructuras, o solo el MEP. A nosotros nos va a pedir solo el modelo de arquitectura o además quiere que le incluyamos el modelo de mediciones. O sea, ahí tenemos que decidir qué es lo que vamos a entregar. No podemos decir vagamente en qué va a consistir. Y además, si podemos incluir los niveles de definición y las características mínimas que va a contener esa participación a tu modelo, mejor. Los roles y la jerarquía en la toma de decisiones, lo estáis viendo todos, ¿verdad? Sí. Sí, lo estamos mirando. Muy interesante. Sí. Y, pues, os dejo un minutito que lo leáis, luego hay otra página más, seguimos con las cláusulas para que me preguntéis lo que creáis conveniente. Perdón, en el punto de prioridad en los documentos del contrato, ¿a qué te refieres? ¿Qué número? El 16. Prioridad, sí, prevalencia documental. En caso de duda, ¿cuál es el documento que prevalece sobre el resto? Por decir algo, no sé si está dentro del marco, te voy a hacer alguna consulta. Si estoy desarrollando un contrato en España, digamos, Sí. de modelado arquitectónico, pero el modelo federado se tiene que hacer en Dubái, ¿cuál prevalece? O sea, ¿qué importancia o cuál es el más importante en el sitio de modelado, lugar, contratante? Así, en varios modelos colaborativos, pongo un ejemplo, puede pasar eso. Sí, en este caso, como el proyectista tiene la obligación de realizar el contrato de acuerdo con la normativa aplicable, el contrato tendrá que cumplir con la norma urbanística del lugar en el que vaya a edificarse. Entonces, si la propuesta... Perdón, Sí. Alba. Eso, quiero ampliar un poquito más la pregunta allí porque me parece muy interesante. Eso en el español cotidiano quiere decir que la normatividad aplicable en la edificación es donde se va a construir, ¿cierto? Quiere decir que en este caso sería bajo la normatividad de los Emiratos Árabes, no sé a cuál le pertenece Dubái. Entonces sería bajo esa normatividad. Entonces quiero hacer una ampliación a esa pregunta, porque la verdad me parece muy interesante y es algo que yo me he planteado algunas veces con mis compañeros. Ampliemos un poquito más y lleguemos a las responsabilidades. En el caso de que las cosas puedan suceder, de pronto algo sale mal, entonces yo que estoy en Australia haciendo la parte de las instalación eléctrica, por ejemplo, y en México estoy haciendo la parte de arquitectura y el modelo, como decía Fernando, el modelo federado está en Dubái. ¿Cómo funciona allí el tipo de las responsabilidades? O sea, en el caso de que llegara a suceder algo. Vale, aquí entramos de nuevo en el ámbito de la diferenciación entre la responsabilidad contractual de la extracontractual. Como aquí en España el responsable del proyecto es el que lo visa, el que lo lleva al Colegio de Arquitectos, la responsabilidad en caso de que ocurra algo va a ser la del arquitecto o el ingeniero español que lo haya firmado. Entonces, la responsabilidad del arquitecto será la de revisar que toda la documentación que ha recibido por parte de todos los modeladores es correcta. Ahora bien, si de lo que estamos debatiendo es que yo he tenido un problema con mi cliente porque el señor de Australia o el que está en México no ha entregado en plazo y a mí me va a penalizar, ¿vale? Si estamos hablando de la responsabilidad contractual, será lo que hayamos definido en el contrato. Normalmente, si el cliente es español, lo que le va a pedir al modelador de México y al de Dubái es que en el fuero aplicable se refiere a los tribunales que en caso de discrepancia dirimirán nuestras diferencias, ellos deciden, o sea, en el contrato se dice que ellos renuncian a cualquier fuero que se le pueda aplicar y se determina el de la ciudad que tengamos por conveniente. Yo le voy a pedir como cliente que renuncie a su fuero si está fuera de España. Es decir, que sepas que si ocurre algo, si pasas la página siguiente, Mario, lo veremos en jurisdicción y fuero aplicable. Ahí es donde tenemos que definirlo. Si pasamos una página de la presentación. Entonces, si ocurre algo con el proyecto, ley aplicable y jurisdicción, el número 23.
Eso es fundamental para evitar lo que estáis diciendo. ¿Qué pasa? ¿Que me voy a tener que ir a Dubái a decirle a este señor que su incumplimiento de plazo me ha ocasionado un perjuicio económico? No. Yo lo que te pido, una más para atrás. Otra más. No, eso lo hace pequeño o grande. Eso es un... Ahí. El punto 23, ley aplicable y jurisdicción. Ahí es donde yo digo a qué tribunales me voy a dirigir en caso de que nosotros tengamos problemas. Si el proyecto está aquí, yo como cliente voy a pedir que renuncie a su fuero y que si hay un problema nos vengamos a los tribunales de Madrid. Pero si él, por negligencia, comete un error en su instalación, la responsabilidad es del arquitecto. Él tiene que verificar que eso es correcto, porque no olvidemos que el modelo es una construcción virtual de la que tenemos que extraer unos entregables y realizar una documentación que es la que nos exige la normativa para poder visar ese proyecto. Y tiene que ser calcular una estructura, unas instalaciones, un cumplimiento de normativa, y es el arquitecto el que asume toda esa responsabilidad, porque siempre decimos, BIM ha cambiado la forma y el reparto de responsabilidades. Sí y no. Lo ha cambiado de facto, pero no se ha cambiado legalmente. Entonces, como legalmente la LOE, que es nuestra ley de ordenación de la edificación, define que la responsabilidad es del arquitecto, del aparejador y de la constructora, aunque hayan participado 15.000 modeladores, no son responsables legales, que sí lo son contractuales. Tú tienes un contrato y tienes que cumplir entregando tu trabajo y la otra parte tendrá que cumplir pagando un precio. Pero la responsabilidad legal de lo que ocurra con esa obra la tiene el que lo firma, al menos en España. Ok, mira, tengo una pregunta aquí y después te voy a hacer otra. José Luis Azañero, de Perú. José Luis, ¿quieres abrir el micrófono y preguntarnos o quieres que yo la haga? Luis. Bueno, lo voy a hacer. Dice, ¿existen complicaciones para regular en el sector público el tema de BIM? Que por aquí parece que... Ah, listo, perfecto. Dice que está mucho ruido en su ambiente. Otra vez, ¿existen complicaciones para regular en el sector público el tema de BIM? Y si ya hay proyectos con BIM que se hayan hecho en ese sector, ¿lo están haciendo de manera progresiva o ya obligatoria para toda obra? Vale. Ha habido muchísimo debate, o bueno, ha habido muchísimos comentarios acerca de que BIM iba a ser obligatorio en España desde diciembre del 18 y en infraestructuras públicas desde primavera del 2019. El caso es que nosotros en Europa estábamos obligados, toda Europa, a transponer una directiva en la que se decía que BIM iba a ser obligatorio. Lo cierto es que cuando esa norma se publicó en España el año pasado, lo máximo que llegó a decir era que BIM podrá exigirse para proyectos de obra, o sea, para contratos de proyectos, concesiones u obras. Pero venía descrito como lo estoy diciendo, podrá exigirse. Y además, con tan mala fortuna de que incluyeron BIM sin definir BIM adecuadamente. Lo único que decía era en una disposición adicional de la norma, ni siquiera dentro del propio articulado de la ley, en una disposición adicional que regulaba la presentación de ofertas telemáticas, decía que la Administración podrá pedir el uso de herramientas electrónicas o similares, tales como BIM, para el desarrollo de contratos de obra o proyectos. Es decir, no están definiendo BIM tal y como es, porque BIM es un proceso o método de trabajo, no es una herramienta electrónica para presentar ofertas, ¿vale? Y lo segundo es que, siguiendo el principio de no discriminación, te decía que en caso de que las administraciones quisieran exigir BIM, tendrían que dar un acceso libre y gratuito a dichas herramientas hasta que se considerasen que esas herramientas eran de pública concurrencia, que estaban generalmente disponibles para todos los operadores. ¿Qué pasa? Que con una regulación tan mal traída, tan mal definida y tan desubicada en la ley, cada administración ha intentado hacerlo de la mejor manera posible. Y ahora lo que sí tenemos es muchísima casuística de los tribunales de recursos de licitaciones públicas con disparidad de opiniones.
hay tribunales que dicen, efectivamente, no se ha dado un acceso directo y gratuito. ¿Qué es un acceso directo y gratuito? Que la administración compre una licencia de software provisional para que los operadores que quieren licitar puedan usarla, que a través de una página web le digan cuáles son las herramientas de modelado en OpenBIM. Es que estaba tan mal definido que ahora, recientemente, tenemos la publicación de una resolución de otro tribunal, en este caso de Euskadi, del norte, en el que dice que ya está bien, que la directiva tiene 5 años, que la ley de contratos lleva más de un año trabajando, que hay estadísticas que dicen que más del 40% de los arquitectos ya usan estas herramientas y que se puede dar por superado el hecho de que son generalmente disponibles. Pero ahora la pregunta es, vale, podemos hacerlo libremente. Yo como administración lo puedo exigir y no tengo que dar un medio de acceso alternativo. ¿Cómo lo regulo? Si no tenemos nada relativo a la estandarización. No hay una norma que defina cómo tenemos que hacerlo, como es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Que tiene su norma antigua PAS, ahora ha asumido la ISO. Lo único que tenemos en España acerca de BIM es ¿podrán exigir BIM en un sitio mal definido? Tenemos 2 ISOs que ya han sido normalizadas por AENOR en España, pero las ISO no son obligatorias, salvo que el licitador, o sea, la administración decida incluirla en un pliego de prescripciones técnicas, o sea, no tenemos nada obligado. Y en abril de este año se constituyó una comisión interministerial que va a ser la que se dedique a redactar las normas de implementación de BIM en las administraciones públicas. Estamos muy perdidos y las administraciones se equivocan. Las administraciones se piensan que con poner, pediré un BIM LOT 500 para este proyecto, están pidiendo BIM. Se están viendo auténticas burradas en la administración. Yo estoy trabajando ahora con un equipo de técnicos espectacular. Yo como abogada con conocimientos BIM y ellos como súper técnicos en BIM, contratados por administraciones para hacer algo sensato, para pedir algo que tenga sentido y para poder pedir algo que sea útil para la administración y útil para la ciudadanía. Y es decir, la primera pregunta es, ¿tú como administración tienes los recursos necesarios para trabajar en BIM? Y por recursos necesarios tenemos en cuenta tanto la capacidad técnica de hardware y software como la capacidad humana de gestión de herramientas. Sí, se formaron todos y tienen conocimiento. Vale, ¿cómo queréis que empecemos a pedir BIM? ¿Vosotros sois la oficina técnica que redacta los contratos y vamos directamente a obra? ¿O vosotros licitáis los contratos y queremos pedir BIM? ¿Y cómo lo vamos a pedir? Definamos muy bien los usos. Además, nosotros en España tenemos bueno, no es un problema, quiero decir, es una forma de regular. Nosotros tenemos el principio de neutralidad tecnológica, que es un principio súper consagrado en la administración pública y en Europa, por el cual no se puede beneficiar a ningún licitador sugiriendo el uso de una tecnología o de un producto determinado. Imaginaros si el esfuerzo que hacemos con los BEP para que la interoperabilidad sea fantástica, pero la administración no puede pedir Revit versión X. En caso de que tenga que pedir un software determinado, tiene que añadir la coletilla de o equivalente. Y yo no te puedo negar el acceso a una licitación o concedértela porque seas diferente y uses Solplan. Entonces, resulta que la administración ha comprado una licencia como sea, pero yo licito un proyecto y no puedo obligar a que el licitador use la tecnología que yo uso, porque estaría yendo en contra del principio de libre concurrencia y de neutralidad tecnológica. Entonces, eso supone una problemática abismal hasta que España no decida regularlo y constituya una excepción, en este caso, y se pueda estandarizar un software determinado que todo el mundo utilice. Entonces, para que ahora podamos licitar en BIM, lo que estamos sugiriendo a las administraciones es que como no pueden pedir un software determinado, es que entreguen el archivo nativo en el programa que sea y un IFC muy bien hecho. Muy bien hecho. ¿Para qué? Para que si una vez superado la ejecución del contrato para la redacción de un proyecto, el arquitecto entrega el archivo nativo propietario y el IFC y luego se contrata la obra en BIM, habrá 2 posibilidades. Que el que llegue utilice el mismo software con las mismas versiones y que pueda utilizar ese archivo nativo para ir modelando y continuando, o que tenga que volver a modelar desde ese IFC. Tenemos muchísima problemática en España. Hay muchas administraciones que se están lanzando, pero se están lanzando sin conocimiento
Y hay otras porque se están preocupando de hacer algo que pueda servir. Y entre tanto, rezando para que por fin regulen algo consistente. Pero la situación española, si estáis un poco al tanto, ya veis que tenemos un gobierno en funciones desde mayo. O sea, desde abril, con las elecciones. Luego el gobierno no ha llegado a ningún lado, hemos vuelto a tener elecciones. Ahora estamos pendientes a ver si hay o no investidura. Y aquí en España, bueno, me imagino que como en cualquier parte, se paraliza todo. No sabemos quiénes van a formar parte de esa comisión, no sabemos si va a ser más técnica o más de estrategia. Decir, bueno, pues la estrategia va a ser ponernos un umbral, atribuir un presupuesto, cumplir objetivos poco a poco, o si directamente van a decidir estandarizar con cierto rigor o no. No tenemos nada, nada de nada. Ok, mira, quisiera hacer una última pregunta, bueno, por parte mía. Tenemos un sprint, señores, como para que nos podamos extender un par de minutos más. Teniendo en cuenta que el modelo es un modelo vivo y yo entrego, esta es una pregunta que he visto en internet, en redes, muy recurrente. El modelo es un modelo vivo, yo entrego lo que me comprometí contractualmente, no sé, un edificio, supongamos, de departamentos, 15, 20, 30 niveles. Y resulta que ese modelo, en el transcurrir de los años, le agregan un centro comercial, una plaza comercial al lado, le agregan un hotel, le agregan estacionamientos, en fin, una cantidad de cosas que hacen que lo que yo entregué ya no sea solamente la torre de departamentos o el edificio, ¿ya? Sino que se vuelve un complejo habitacional o comercial. Y pues le recalco a los que están en el panel, no soy técnico, entonces de pronto tengo errores ahí técnicos. Y todo ese tema de que le agregaron cosas, de pronto, pues hace que mi modelo inicial, lo que yo hice inicialmente, si yo fuera un calculista o yo fuera un, no sé, alguien de instalaciones, que también es un tema álgido, pues influye en todo esto. ¿Qué pasa allí, Alba? O sea, que yo ya entregué y, como te digo, el modelo es vivo, pasan 2, 3 años o 2 o 3 meses y sigue la construcción. ¿Qué pasa allí? ¿Dónde quedo yo como responsable? Efectivamente. Por eso os comentaba antes que es fundamental incluir en los contratos hasta dónde alcanza la responsabilidad en el uso del modelo, ¿vale? Por un lado está el hecho de que un modelo no tiene responsabilidad legal. Lo que tiene responsabilidad legal, no sé si se puede hacer la equivalencia con México. Aquí en España lo que tiene validez legal es el proyecto que tú has visado en el Colegio de Arquitectos y el certificado final de obra que acredita cómo ha terminado ese proyecto en relación con una licencia previamente concedida. Eso es lo que determina tu responsabilidad. Y luego esa responsabilidad puede ser de acabados, de habitabilidad o estructural. Bueno, hay una categorización de las responsabilidades en una ley nuestra española. Yo creo que ayudaría mucho pensar en si en vez de tener un modelo digital, un modelo con inteligencia y un modelo de trabajo, pensáramos en una maqueta antigua. Pensar en una maqueta, las que hacíamos antes de que existieran los dispositivos 3D. Cuando te pedían, hazme una maqueta de este edificio en madera o en plástico y yo te entrego una madera cuando te entrego mi proyecto. Y a esa madera le van agregando historias. El modelo en sí mismo, hasta que la ley no le otorgue una validez legal, no lo tiene. No lo tiene. Pero aún así, tú tienes la capacidad y la responsabilidad de definir en el contrato a partir de cuándo ya desautorizas el uso o te desvinculas de las posibles responsabilidades que puedan aparejar. Y es cuando yo sugiero que se firme ese IFC y que se diga, lo que yo entrego tal día y en tal fecha es esto. Cualquier modificación
que hagan con carácter ulterior, de la que se pueda derivar una responsabilidad, no será la mía. ¿Vale? Pues muy bien, te agradezco, Eso hay Alba. que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer una foto fija del modelo, porque además sabemos que ese modelo luego para Facility o para transformación pasará por otro proceso en el que otro arquitecto tendrá que hacer otro cálculo estructural, tendrá que visarlo en el colegio y solicitar una nueva licencia. Y se inicia el nuevo proceso de exigencia legal. A ver, yo digo arquitecto o arquitectura porque en España el arquitecto diseña, calcula estructura y calcula instalaciones, que no en todos los países es igual, que os sonará raro cuando digo el arquitecto calcula la estructura. Normalmente lo hace el ingeniero. Aquí en España lo hace en edificación, lo hace el arquitecto todo. Eso no quiere decir que tenga ingenieros fantásticos con los que cuenta para delegar cierta parte del proyecto, pero tienen competencia y habilitación para calcularlo todo. Entonces, hay que marcar muy bien qué se va a hacer en el momento en el que tú depositas ese modelo, hacer una foto fija de ese modelo, bien firmándolo, bien, de la manera que tengas por conveniente, teniendo en cuenta los usos y costumbres que tengáis allí, y a partir de ahí desvincular lo que ocurra con esas modificaciones. Pero en cualquier caso, el que haya firmado el proyecto es el que es responsable realmente. Aquí en España, como BIM no está regulado, eso está claro. El que firma es el que palma si pasa algo. Los demás se lavan las manos. Muy bien. Tenemos por allí otra pregunta de Fernando Figueroa. Voy a dar unos, no sé si tú lo que digas, Alba, aquí ya es tarde en España. Vamos a dar unos 7 minuticos más para prolongar un poco más el webinar. Por favor, señores, preguntas por donde quieran, rápidamente hagamos un sprint de todo esto para cerrar el webinar. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Pues bueno, Alba, te agradezco infinitamente la participación. La verdad ha sido de muchísima ayuda. Hemos despejado, y lo digo de manera personal y de nuestro grupo, hemos despejado muchísimas dudas acerca de pues, las distintas vicisitudes, como se dice, del tema jurídico con BIM. La verdad te agradezco muchísimo la participación. No sé, señores, si quieren abrir el micrófono por allí y comentarnos algo así del final, dar algún agradecimiento puntual a la panelista. Te agradezco muchísimo de parte nuestra, de parte de Saloa Institute, y pues invitadísima a participar en los próximos webinars o en el próximo diplomado. Te doy la invitación para que participes. Muy agradecido, no te imaginas cuánto. Muchas gracias, Mario, ¿no? El agradecimiento es mío, ¿no? Que podáis pensar que pudiera ser de utilidad, porque parece que el entorno es tan técnico, pero hay tantas cuestiones legales que hay que tener en consideración. Yo, de verdad, pasar a todos los alumnos y participantes mi correo electrónico. Estoy absolutamente abierta a cualquier duda, lo digo de verdad, contesto siempre. Buscarme en perfiles, en LinkedIn, y cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Y es verdad que espero que no sea la primera vez que participe con vosotros, me he sentido muy cómoda y tenéis un nivel fantástico y estoy encantada. Muchísimas gracias por contar conmigo. Pues muy amable. Y muy amable por participar a toda la gente de México, Perú, Costa Rica, Centro, Sudamérica. Encantadísimos de haberlos recibido en nuestra casa, pues, para que tengamos esta pequeña charla, tal vez íntima, entre pocos que estamos. Nos encantó, la verdad, y como tú decías, Alba, el nivel de preguntas, muy interesante, muy enriquecedor. Y pues, señores, damos finalizado el webinar. Les agradezco muchísimo la participación.
esperemos a la próxima oportunidad que tengamos para que podamos hacer un poco más de preguntas, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros conocimientos. Les agradezco mucho la participación y hasta la próxima, señor. Muy amable. Gracias, Mario. Reeditaremos pronto. Hasta luego. Gracias para todos. Muy amable. Gracias. Adiós a todos.